Hay nombres que resuenan en la historia con un eco oscuro, casi prohibido. Nombres que se pronuncian en susurros ligados a leyendas de crueldad y noches sin fin. Uno de esos nombres es Vlad III, príncipe de Valaquia. Un hombre cuya existencia real supera la ficción más terrorífica que inspiró. No hablamos de vampiros ni de criaturas de la noche. Hablamos de un gobernante de carne y hueso. Un señor de la guerra del siglo XV cuyo legado fue escrito con la sangre de sus enemigos. Su historia es un viaje a las profundidades del alma humana, a ese lugar donde la justicia y la tiranía se entrelazan de una forma espeluznante. Un lugar donde el miedo se convirtió en la principal herramienta de gobierno. Nos encontramos en una Europa fracturada, una encrucijada de imperios. Un tablero de ajedrez. Vlad nació alrededor del año 1431 en la fortaleza de Sigisoara en Transilvania. Su cuna no fue un lecho de paz, sino el epicentro de una tormenta política. Su padre, Vlad Dracul, gobernaba Valaquia en un equilibrio precario. Debía rendir pleitesía al rey de Hungría, mientras intentaba apaciguar al poderoso imperio otomano. La infancia del joven Vlad y su hermano menor, Radu, transcurrió entre los muros de piedra de las cortes, escuchando relatos de batallas, conspiraciones, traiciones. El aire que respiraban estaba cargado de tensión. Aprendieron desde muy pequeños que un trono no es un asiento de honor, sino un blanco constante para dagas y venenos. El contexto político de la época era un laberinto de alianzas cambiantes. Los boyardos, la nobleza terrateniente de Valaquia, eran notoriamente díscolos y traicioneros. Cambiaban su lealtad al mejor postor, conspirando constantemente para derrocar al príncipe de turno. La política de la época exigía sacrificios humanos, no en un altar, sino en el tablero diplomático. Como prueba de lealtad al sultán Murad II, Vlad Dracul se vio obligado a entregar a sus dos hijos menores, Vlad y Radu, como rehenes políticos. En 1442, los jóvenes príncipes fueron llevados al corazón del Imperio Otomano. Dejaron atrás los bosques de Valaquia para adentrarse en un mundo exótico y hostil. Este cautiverio no fue una simple reclusión en una celda. Fue una inmersión forzosa en la cultura, la política y las tácticas militares de sus enemigos. Una experiencia que marcaría a Vlad de por vida, forjando su carácter en el fuego del resentimiento y la humillación. Los hermanos fueron tratados de manera muy diferente y reaccionaron de formas opuestas. Radu, conocido como el Hermoso, se adaptó a la vida en la corte otomana. Se convirtió en amigo íntimo del hijo del sultán, el futuro Mehmed II, y adoptó sus costumbres e incluso su fe. Vlad, por el contrario, era desafiante y orgulloso. Su carácter indomable le granjeó castigos y un profundo odio hacia sus captores. Observaba con una mirada fría y analítica. Tras la muerte de su padre y su hermano mayor, y después de un breve y fallido primer reinado, Vlad regresó a Valaquia en 1456, decidido a reclamar su trono, y sobre todo, a no perderlo jamás. Su objetivo era claro: centralizar el poder, aplastar a la nobleza traidora, establecer un orden absoluto. Un orden basado no en la ley ni en la lealtad, sino en el pánico. Para lograrlo, desató una campaña de purgas y terror sistemático que no tenía precedentes. Su primera gran demostración de poder fue un acto de venganza calculado dirigido contra los boyardos, a los que culpaba de la muerte de su familia. Un acto que se convertiría en una de sus leyendas más negras y definitorias. Convocó a todos los nobles y sus familias a un gran banquete en su corte de Targoviste, supuestamente para celebrar la Pascua. Cientos de aristócratas vestidos con sus mejores galas de seda brocados acudieron sin sospechar nada. En medio de la fiesta, Vlad se levantó y con una calma aterradora les preguntó cuántos príncipes habían visto gobernar en sus vidas. El reinado de terror de Vlad no era un simple capricho sádico, tenía un propósito estratégico. Una vez consolidado su poder interno, se centró en la amenaza exterior, el Imperio Otomano. En 1459, Vlad se sintió lo suficientemente fuerte como para desafiar al sultán. Dejó de pagar el tributo anual. Un acto de abierta rebelión. Mehmed II no toleraba la insubordinación. Envió emisarios para exigir el pago y para capturar al príncipe rebelde. Los enviados se negaron a quitarse los turbantes. Vlad fingió respeto. Ordenó que les clavaran los turbantes a la cabeza. Los envió de vuelta al sultán
Declaración de guerra. Mehmed reunió un ejército inmenso, 3 veces mayor que el usado para Constantinopla. Marchó personalmente contra Valaquia. Vlad sabía que no podía vencer en batalla campal. Su fuerza era inferior en número. Recurrió a la guerra de guerrillas. La fama de Vlad, o más bien su infamia, se extendió por toda Europa mucho antes de su muerte. Los panfletos impresos en Alemania, financiados por sus enemigos sajones de Transilvania, lo retrataban como un monstruo sediento de sangre, un tirano demoníaco. Estas crónicas, conocidas como German Stories, detallaban con un regocijo macabro sus supuestas atrocidades. Relataban cómo disfrutaba cenando entre los cuerpos de sus víctimas empaladas, cómo mojaba el pan en la sangre que goteaba de ellos, o cómo ordenaba la ejecución de hombres, mujeres y niños sin distinción. Aunque muchas de estas historias eran propaganda exagerada, contenían un núcleo de verdad que alimentó su leyenda negra. Es en estos relatos donde encontramos la conexión, aunque tenue, con el vampirismo. La idea de que bebía sangre, aunque probablemente una metáfora de su crueldad, fue una semilla que germinaría siglos después. El nombre Drácula también jugó un papel crucial. Como ya hemos visto, significaba hijo del dragón. Sin embargo, en el rumano moderno, la palabra draca ha evolucionado para significar diablo. Esta dualidad semántica, el final de Vlad el Empalador, fue tan violento y confuso como su vida. Después de su famosa victoria psicológica contra Mehmed II, fue traicionado y encarcelado por el rey húngaro Matías Corvino durante más de una década. Tras su liberación y un breve tercer reinado, murió en batalla contra los otomanos en 1476. Las circunstancias exactas de su muerte son un misterio. Algunas crónicas dicen que fue asesinado por boyardos desleales. Otras crónicas dicen que fue confundido con un turco por sus propios hombres en el fragor del combate. Su cabeza fue cortada, conservada en miel y enviada al sultán en Constantinopla como prueba. Su cuerpo, según la tradición, fue enterrado en el monasterio de Snagov, cerca de Bucarest, pero las excavaciones arqueológicas nunca han encontrado sus restos. El legado de Vlad es profundamente dual. En Rumanía, durante el siglo XIX y bajo Ceausescu, fue reivindicado como un héroe nacional gobernante estricto pero justo, que luchó por la independencia de su patria. Se enfatizó su patriotismo, su mano dura contra la corrupción, su feroz defensa contra la invasión extranjera,